empezamos a grabar. Bueno, entonces espero que hayan tenido un muy buen día. Hoy regresamos aquí a esta clase de procesamiento del lenguaje natural y nos introduciremos a lo que es pues a Python, ¿no? Entonces, para introducirlos a Python, inicialmente nosotros empezamos a ver pues qué es Python y también tipos de variables en Python. Entonces, como se había comentado en la sesión anterior, pues Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. Y bueno, en Python existen clases predefinidas, y de estas clases predefinidas hay muchas. Entre de estas clases se encuentran las variables. Entonces está la clase string, la clase int, la clase float, la clase complex y la clase list. Hay varias maneras de crear un objeto en Python. En nuestro caso, para estas variables, se dice que se crea un objeto cuando se le asigna un contenido que tendrá esa variable, ¿no? Y aquí hay varios ejemplos, ¿no? O sea, para crear el objeto que pertenece a la clase string, pues simplemente lo que hago es escribir letras o símbolos y que estos símbolos estén entre comillas simples o doble comilla. Igual, para crear un objeto que sea entero, pues simplemente le asigno un entero a la variable, o si ese valor numérico le agrego un punto, entonces ese va a crear un objeto que va a ser flotante. Y si le pongo una J al flotante, entonces voy a poder crear un complejo. Ahora, con respecto a las listas, pues tocamos un poco el tema y habíamos mencionado que era algo similar como las eneadas, ¿no? Y pues en esas eneadas, cada una de sus entradas puedes guardar desde complejos, flotantes, enteros o incluso strings, ¿no? O ya veremos más adelante que podemos hacer una lista de listas, y también podemos hacer una lista de diccionarios, una lista de tuplas. O sea, la verdad es que para guardar meter algo de información dentro de las listas, podremos meter cualquier tipo de variable o arreglo o lo que sea. Bueno, casi lo que sea. Hay algunas excepciones de las cosas que se pueden guardar. Incluso podemos guardar ahí booleanos y todo eso. Entonces, si nos queremos adentrar del lenguaje técnico de lo que significa crear un objeto a partir de una clase, técnicamente hablando, le dicen instanciar, ¿no? Instanciar, pues en realidad pues es una una palabra que realmente no existe en español, o que, o sea, si existe, no tiene el mismo significado. Entonces, pues es una falsa traducción de la palabra instance, ¿no? Entonces en inglés se dice que tienes una clase, y entonces cuando creas un objeto, se hace un instanceo. Y es como, de alguna manera, lo que haces es ocupar un espacio, ¿no? Sobre la memoria. Entonces, pues nosotros tenemos algo abstracto que es la clase, y las clases, pues en general, es ahí en donde se definen los métodos, los atributos. Y una vez que tú le asignas un espacio de la memoria
a esa clase y justo como lo defines, entonces ahí es donde se instancia, si se puede decir eso, el objeto, ¿no? Eh, Como habíamos comentado con anterioridad, pues los objetos tienen atributos y métodos. Y entonces la manera en cómo se obtiene un atributo de un objeto es poner el objeto, que en sí es una variable, le pones punto y le agregas algo, ¿no? Y entonces ese punto algo eh, te va a generar un atributo, te va a dar el atributo de ese objeto. Y el atributo pues va a variar de los diferentes objetos que tengas y pues, de los diferentes atributos de cada objeto. Ahora, si nosotros queremos obtener y hacer funcionar un método de este objeto, pues tenemos que saber el nombre del método, le ponemos punto, método y le tenemos que dar de alimentar esos argumentos, ¿no? Lo que se necesite. Muchas veces no es necesario dar argumentos y entonces simplemente se hace correr el método. Y bueno, de esa manera funciona Python, ¿no? Tiene estas características. Y entonces, para nuestros casos, si queremos saber todos los métodos y atributos que tienen nuestras variables, pues serán suficiente con aplicar dir sobre la variable, ¿no? Entonces, en la sesión anterior, pues vimos dos métodos que se aplican a las variables. Es muy importante lo siguiente que voy a decir. Cuando tienes una clase, que diga un objeto que creado a partir de una clase, ese objeto tiene sus propios métodos y tiene también sus propios atributos. Particularmente, si nosotros observamos únicamente los métodos, pues tiene sus propios métodos. Pero eso no significa que nosotros podamos crear otros métodos o funciones que le podamos aplicar a esos objetos, ¿no? Entonces, hay métodos y objetos que están predefinidos. Bueno, sí, hay métodos que están predefinidos en Python, como son justo dir, print y type, ¿no? Bueno, esto rápidamente fue el resumen de la sesión anterior. ¿Tienen alguna duda? ¿Les surgió alguna duda con respecto a todo este resumen? ¿Todo claro? Sí, todo claro. No, claro, hasta ahorita. Ok, muy bien. De nuevo, la duda de lo que es... Supongo que quiere decir que te surge de nuevo la duda de lo que es un atributo. Ok, bueno. En general, pues pues un atributo es normalmente... O sea, vamos a utilizar el hecho de... El uso de la palabra. El atributo tal cual te da una propiedad. Y un método... Ajá, sí, es una propiedad. Y un método, pues normalmente es algo que se calcula. En este caso, el método dir es algo ajeno a la variable. Entonces, no tendríamos una función. Y con respecto a las propiedades, con respecto a qué, eso va a depender de la clase. O sea, digamos que cuando se crean las clases, se definen los atributos. Y tú vas a tener la libertad de decirle
cuáles son los atributos y cuáles son sus métodos. Entonces, los atributos tú los se definen, ¿no? Alguien de manera arbitraria dice, estos son los atributos. Y entonces, para poder saber o distinguir los atributos con respecto a los métodos, es la diferencia con respecto a los paréntesis. Un atributo, para obtenerlo, no tiene paréntesis, y cuando tiene paréntesis es un método. Y ese método, cuando tiene varios argumentos, pues resulta que o sea, puede tener esas características. Sí, dir te dice cuáles son los atributos y los métodos de la variable. Y dir es un método externo a la variable, entonces no va a funcionar que cuando tú le apliques la variable y le pongas punto dir, pues no vas a obtener, te va a salir un error, según yo. Sí, te va a salir un error. Ya lo comprobé. Sí, porque es un método que es ajeno. Ok, pero eso tiene que ver con la clase. Entonces ahí tienes que tener ahí un poquito de cuidado. Bueno, a ver. A ver. No, es que no he corrido este. Sí. Sí, en efecto sí. También cuando lo aplicas de esa manera con el guión bajo también corre. Y sí, ya lo checaste con la lista. Muy bien. Bueno, entonces aquí lo importante es que nosotros podemos aplicar métodos o obtener atributos de nuestras de nuestras variables, más que nada porque son objetos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos lo que es una lista. Y bueno, ya habíamos comentado acerca de la lista, mencionado que tiene atributos, qué es lo que puedes guardar, etcétera. Entonces, una propiedad que tienen las listas es que tú puedes saber cuántos elementos tiene la lista. Entonces, si nosotros contamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿no? Aquí las listas, a diferencia de muchos otros lenguajes de programación, empiezan desde cero, ¿no? Su primer elemento, o más bien, para extraer los elementos tú le tienes que poner un corchetito y decir la posición en la que se encuentra el elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú le pones 4, te sale el elemento que está en la posición 4, pero la enumeración va desde 0 hasta el último elemento, es decir, para la primera posición tiene asignado la posición 0, para la segunda posición tiene asignado la posición 1, para la tercera posición tiene asignado la posición 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Y curiosamente, si nosotros, bueno, en este caso tenemos 6 elementos, entonces el último elemento va a ser justo el tamaño de la lista menos 1, ¿no? Ese va a ser la posición del último elemento, que si nosotros lo corremos
va a ser este mismo, ¿no? Ahora, eso significa que la última posición del elemento debe de ser el sexto, ¿no? Y aquí hay unos corchetitos. Entonces estos corchetitos siempre son necesarios para cuando vas a querer saber qué elemento tienes en esa posición. Ahora, ¿qué pasa si nosotros superamos esa cantidad? Pues resulta que va a salir un error, y este error va a salir porque pues estamos buscando una posición que no tiene la lista. Sin embargo, si nosotros le ponemos un valor negativo, resulta que no va a salir un error. ¿Ok? Va a salir el número 1. Ok. ¿Tienen alguna duda? ¿Por qué salió 1? Bueno, si se dan cuenta, puedo empezar desde -1, ¿no? Entonces en -1 es justamente la última posición. -2 va a corresponder a la penúltima posición. -3 va a corresponder a la antepenúltima. Y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos poner valores aquí negativos y no va a salir un error. Bueno, si te sales del rango, ¿no? Entonces, por ejemplo, el -6 es el 1, luego -7 es justamente el último, el primero, perdón, y ya, ¿no? Entonces, los negativos tienen que ver con que se está enumerando desde el, el último hasta el primero, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen las listas, que los puedes reacomodar. Bueno, ayer también mencionamos acerca de que hay un método dentro de las listas que se llama append, y este método lo que hace es agregar objetos, o sí, en general se podría decir que agregas objetos. Puedes agregar cualquier tipo de objetos a la misma lista. Entonces, aquí por ejemplo le estoy agregando un string y lo estoy agregando en la última posición, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si ahora le agrego aquí 1, entonces voy a tener que lo voy agregando. Ahora, también está esta particularidad de que le puedo agregar no solamente un objeto cualquiera, sino también le puedo agregar una lista de objetos. Entonces 1, 2, aquí así, luego así y así. Entonces, al momento de ponerle extend, lo que hace es agregarle más una lista. O sea, lo que hace es como pegarla, ¿no? Bueno, más bien lo que hace es extender la lista original añadiéndole estos elementos. Eso es lo que hace ese método, ¿no? ¿Qué más? También está
el método remove. Y entonces si yo le pongo aquí, bueno, antes que nada voy a hacer una copia. Entonces está el método copy. Entonces aquí le voy a poner lista original. Entonces lista original es una copia de la lista. Y entonces a mi lista lo que le voy a hacer es aplicar el método remove. Y el método remove lo que hace es quitar ciertos elementos que se encuentran en la lista. Ok, entonces en la lista original se encontraba el string objetos, pero con remove lo que hizo fue quitar el string que se llama objetos, ¿no? Ella lo quitó. Una propiedad que tiene también las listas es que son variables o más bien son objetos que se conocen como mutables, ¿no? Esto quiere decir que nosotros podemos reasignar las variables que tiene. A ver, -1. O sea, por ejemplo, en la última variable, en la última entrada, tiene asignado el valor 90. Bueno, ahora lo que quiero hacer es cambiarlo por 80. Y entonces lo que va a suceder es que pues ya la habremos cambiado. Ok, entonces esta propiedad la tienen los objetos que son mutables. O sea que eso significa que los puedes modificar. O sea que cada una de sus entradas los puedes modificar. Pero a ver, por ejemplo, Markdown. Nosotros de alguna manera ya vimos que tenemos pues los strings, ¿no? Entonces los strings resulta que también tiene esta propiedad de que nosotros le podemos darle un corchetito y darle el número 1. Entonces cuando le damos el número 1, resulta que pues va a ser algo similar a lo que hace las listas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí le pongo 0 y entonces aquí me va a salir el primer elemento. Le pongo 1, va a salir el segundo elemento. Le pongo 2, va a salir el tercer elemento. Le pongo -1, va a salir el último. Entonces, pues de alguna manera, si nosotros pues lo queremos visualizar como una lista, pues sí lo podríamos pensar como una lista a los strings. Sin embargo, va a tener la disgustosa cualidad de que cuando le queremos asignar algo nuevo, por ejemplo, en vez de que termine en S, termine en G, pues no lo vamos a poder hacer debido a que los strings son objetos que son inmutables. Objetos que son inmutables, los objetos que son mutables. Entonces, esta es la propiedad de los objetos inmutables, que no les puedes reasignar. O sea, no pueden cambiar. Una vez asignado su posición, ya no se pueden cambiar en la misma
asignación de espacio de memoria, ¿no? O sea, no se pueden reasignar. Y entonces, pues, en ese sentido, pues, es la razón por la cual tienen estos nombres. ¿Ok? Bueno. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios, insatisfacciones? Yo tengo una. Cuando trabajamos con listas, vi que usamos append y extend. La diferencia entre uno y otro es que el primero solo aplica para un elemento y el segundo los que queramos. ¿O cuál es la diferencia? Mm, el extend funciona con listas. El append funciona con cualquier tipo de objeto. Ok. Ajá, entonces por ejemplo, mira, si por ejemplo yo le pongo, a ver, a la lista, le pongo lista.append, le doy, le voy a dar la lista de acá arriba. Entonces, si nosotros lo corremos, no salió ningún error, entonces sí funciona. Pero, si se dan cuenta, en la última posición se le agregó, en esa posición se le metió la lista. Entonces, lo que hace append es para el siguiente espacio de memoria que se le va a asignar, ahí guarda toda la información de, del objeto, ¿no? En este caso es una lista. Entonces la diferencia de append y de extend es que extend lo que hace es, dadas cualesquiera dos listas, las une todas. Une sus entradas, ¿no? De alguna manera es una concatenación. A diferencia de append es que lo que hace es que para el siguiente espacio le asigna un espacio preferencial y mete todo el objeto ahí. Ahí con el append. Ok, ya me quedó claro. ¿Vale? Gracias. Bueno. Entonces, aquí continuamos con los booleanos ahora, ¿no? Los booleanos, pues básicamente están divididos por dos, que son true y false, ¿no? Entonces ahí, booleanos, este es booleano 2 y va a tener false. Perdón, profe, le hicieron otra pregunta en el chat. Dice, entonces para agregar dos o más objetos, ¿hacemos como agregar una lista? Dos o más objetos. No. A ver, si queremos agregar dos o más objetos, depende de cómo lo quieres agregar. Si lo quieres guardar en un solo espacio o si lo quieres agregar en dos espacios distintos. Entonces eso va a depender de tus necesidades, ¿no? Entonces, si quieres, o sea, el extend solamente lo que hace son concatenar listas y el append va agregando objeto tras objeto, ¿no? Entonces, append, o sea, es que no es solamente agregar un elemento, puede agregar un objeto completo y el extend concatena. Entonces esa es la respuesta para tanto para Daniela y para Jair, ¿no? O sea, el extend lo que hace es concatenar listas, mientras que el append
lo que hace es agregar objetos. Uh-huh. Sí, sí, de manera así sencilla. Hay muchas otras cosas, funciones que se pueden hacer. Por ejemplo, si tenemos 1,2,3, que ya lo veremos más adelantito. Y aquí tenemos 3,4,5. Las listas no se comportan como vectores. Ajá. Las listas se, en este caso sería como una especie de extend, pero es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le pongo, no sé, algo así. O algo así. Y entonces lo que hace es concatenar las listas con la operación más. ¿Ok? Algo similar sucede con los strings, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos hola mundo y otro es odio al mundo. Entonces la operación suma de dos objetos, pues lo que hace es concatenar, ¿no? En este caso los espacios también sería un carácter, ¿no? Que se está considerando. Entonces esa es otra de las propiedades que tienen las strings. Ahora, con respecto a los booleanos, pues los booleanos tienen sus propiedades. Entonces, bueno, lo que no vimos la sesión pasada es que también tienen sus métodos. Vaya, escribe mal. Bool. Señor booleano. Entonces tienen todos esos métodos. Y si se dan cuenta tienen real, image, conjugate, to bytes, ¿no? Y pues más que nada porque estos objetos, que son los booleanos, se pueden transformar a enteros, ¿no? Y entonces tienen una una estructura muy similar a lo que sería la operación entre, bueno, el campo Z2, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar el álgebra de los booleanos, pues ahí nosotros vamos a tener este comportamiento. Aquí booleanos. Ahora vamos a tener, vamos a reasignar. Ahí está. Ok. Y si sumamos así, bueno, falta la O. Y así, ¿no? Entonces, pues la suma va a tener como un comportamiento similar al ¿cómo se llama? Como si sumáramos dos enteros, y la multiplicación pues va a ser pues similar a como si multiplicáramos justo dos enteros distintos, que en este caso pues sería el 1 y el 0, ¿vale? Además, pues así como nosotros tenemos las operaciones básicas que nosotros conocemos, por ejemplo el OR, el AND, y también vamos a tener el NOT, ¿no? Ok.
Ok, ahí hay preguntas. Ok. Eh, sí, con respecto al insert. Es que no me llega la notificación de... Ah, mira, si quieres hazles un ejemplo. Es que me preguntaban ahí en el chat si pueden utilizar algún método que inserte que agregue elementos, pero no al final. Ajá. Entonces el método es insert. Entonces aquí tenemos... hola. Insert espera dos argumentos. Bueno, y tú le diste solamente uno. Entonces... okay, Pero va al va al revés revés, aún. ¿no? Ajá, primero el índice. Entonces, aquí primero va este, luego este. Y ahí está. Ahí está. Entonces, en el índice 2 se agregó el Lola. También tiene, bueno, cuando tenemos una lista bien ordenada, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, y por ejemplo aquí así, aquí así, aquí así, y así, y así. Y entonces al numérica punto sort, entonces ahí numérica, lo que tenemos es que se ordena, ¿no? Si mal no recuerdo es -1. Posicionar sort, bueno, se ordena. A ver, déjame ver. Cuando no se acuerden, por ejemplo, los... ¿qué es lo que hacen? Jupyter Notebook normalmente les da las entradas de que debe de tener los métodos. Entonces, si nosotros le ponemos shift tabulador, aquí te viene la descripción de qué es lo que hace el método. Entonces aquí viene, pues aquí lo puedes ordenar, bueno, de acuerdo a, bueno, es normalmente cuando tienes, por ejemplo, tuplas y puedes introducir una función lambda, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí cuando lo quieres hacer ordenar de manera distinta, aquí nada más le pones reverse float. Entonces, normalmente cuando uno necesita la documentación, Jupyter Notebook tiene esa ventaja, ¿no? De que este es true. Ahí le estamos asignando una variable y entonces los ordena de manera de mayor a menor, y si aquí le ponemos false lo ordena de menor a mayor, ¿no? Entonces en sí hay muchos métodos y función y atributos que puede tener una lista que pues son útiles, ¿no? Por ejemplo, este método que es el index. Entonces, por ejemplo, si está este elemento 90-90, pues te dice cuál es su índice, ¿no? O incluso puedes aplicarle un método externo, que sería el max, y ese obtendría cuál es el menor y cuál es el valor, el máximo valor que puede tener, y este es el mínimo valor que puede tener. Entonces en sí cada una de las diferentes variables
tiene diferentes métodos y métodos que nosotros le podemos aplicar. Entonces, pues muchas veces son tantos y las aplicaciones va a depender de qué es lo que se necesite. Entonces, pues solamente aquí les estamos dando algunos métodos que pueden llegar a utilizar. Ok, entonces, bueno, regresando otra vez a los booleanos, pues los booleanos tienen pues sus operaciones y pues estas son las operaciones básicas: el OR, el AND y el NOT. Y pues muchas veces nosotros vamos a requerir que pues ciertas cosas nos den un resultado en booleano. Por ejemplo, definimos una variable x igual a 20 y y igual a, no sé, a 40. Y entonces si nosotros le damos esta condición, nos va a dar un booleano, ¿no? Incluso lo podemos guardar. Entonces, cuando aquí nosotros estamos haciendo una operación binaria, ¿no? Entonces esta operación binaria se va a evaluar y va a evaluar si es cierta o es falsa. Y entonces nosotros lo que estamos aquí guardando es el resultado de aplicar esa operación binaria. Entonces aquí se va a asignar la cantidad obtenida por esa operación. Por ejemplo, también se puede hacer esto, ¿no? Variable, ¿no? O al revés. Y entonces aquí nosotros solamente estamos haciendo operaciones entre flotantes, pero pues, el resultado de hacer esta operación flotante pues, nos va a dar un booleano, ¿no? No es necesario escribir, bueno, dejar espacios. Pues eso va a depender de pues el estilo. Muchas veces estéticamente hablando, pues sí se suele usar, pero estrictamente no es necesario. ¿Ok? Bueno, ahora con respecto a las tuplas van a tener casi todas las propiedades muy similares a lo que es una lista. O sea, también las listas van a tener pues un lugar asignado, un espacio asignado, una posición para cada uno de los diferentes elementos que tiene. Ok, va a tener propiedades muy similares, nada más que pues las tuplas son funciones, o más bien son variables, perdón, son variables que son inmutables. Sí, son inmutables. Entonces, ¿alguien me puede recordar qué son los objetos que son inmutables? ¿Alguien que levante la mano? Que no pueden ser modificados, puede agregar o quitar elementos. Ok. Sí, no, ya no se pueden agregar más elementos. Ajá, exacto. No sé. Bueno, es que sí. Bueno, hay casos en donde sí se les puede agregar a un lado derecho o un lado izquierdo, pero más bien en las tuplas lo que va a tener es que si tú le asignas, o sea, realmente lo que está haciendo es que las tuplas son como espacios de memoria, ¿no? Que
están libres. Y entonces lo que haces con las tuplas es ahí en esos espacios de memoria asignarles un pues ya sea una variable o cualquier otro objeto, ¿no? Entonces ya cuando por ejemplo en las tuplas, ya que le asignas ese espacio de memoria, ya no lo puedes modificar a menos de que elimines toda la tupla, ¿ok? O que creas una tupla pero pues que no tenga las mismas cualidades, ¿no? Entonces eso es lo que tiene en sí la característica de las tuplas. Ok, sí, gracias. Ujú. Lo cual, pues sí, está bien, está excelente. Y muchas veces las tuplas sí son, bueno, en cálculo numérico muchas veces incluso no son necesarios. Pero ya después se van a dar cuenta que sí pueden ser útiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros le podemos aplicar el, el método length. Ese, por ejemplo, el count, lo que hace es contarte el número de elementos que por ejemplo, que tienen estas características, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántas veces aparece este objeto? Una. Y si no está el objeto dentro de la tupla, pues sale 0, ¿no? Muchas veces sí es sí es necesario saber esto con respecto a las tuplas, más que nada porque pues a veces guardas cosas que están repetidas. Y entonces pues como guardas cosas que están repetidas, pues algunas veces, normalmente cuando haces cosas como un histograma o cosas así por el estilo, puede volverse un poco útil, ¿no? Entonces, les comento, muchas veces pues los métodos que nosotros vemos no utilizamos todos en la práctica. Sin embargo, es importante saber que están ahí, y si quisiéramos conocerlos, pues simplemente desplegamos. Y por ejemplo, si nosotros tenemos alguna duda con respecto a alguno de estos métodos, pues podemos utilizar las herramientas que tiene Jupyter Notebook para obtener información, ¿no? Acerca de esa método o variable, ¿no? Entonces crea un... Ajá. Bueno. Entonces aquí le pongo un comentario. Si quiero saber qué es lo que hace este método, o bien quiero saber qué argumentos, método o atributo o bien quiero saber qué argumentos tienes que meterle al método, puedo presionar Shift más Tab para obtener esa información. Ok, bueno, y bueno, hay dos objetos que todavía nos hace falta, que son los diccionarios. Y los diccionarios es algo así como una lista, nada más que en este caso
en vez de que nosotros le demos enteros para llegar al lugar en donde está asignado, o sea, por ejemplo aquí, nosotros podemos definir el diccionario de esta manera, ¿no? Entonces dense cuenta la anotación. Primero viene el número entero y ya después viene la variable o el objeto, ¿no? Viene primero el número entero y ya después la variable, el objeto, ¿no? Entonces, si nosotros le ponemos dictionary 1, pues nos va a dar qué es lo que tiene guardado en esa posición, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues es muy parecido a una lista. Sin embargo, al momento de que nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es que ahora en vez de darles una posición, y justamente las listas, la posición siempre son números enteros, en vez de eso lo que estamos haciendo es asignarle pues un objeto que vaya a dar, o sea, los diccionarios tienen una estructura muy similar a las listas. De alguna manera es a cada, o sea, se desprende ciertas espacios de memoria, y entonces esos espacios de memoria, en vez de llamarse 0, en vez de llamarse 1, 2, etcétera, se llaman de acuerdo al objeto, ¿no? En este caso yo puse aquí son, ¿no? Pero en realidad pudo haber sido una lista. Bueno, no, esta no. Puede ser otro tipo de variable. True. Aquí true, ¿no? Entonces, entonces nosotros tenemos de alguna manera una forma de asignarles nombres a las diferentes pues entradas, o sea, asignaciones de memoria, y pues su correcto nombre se llaman llaves, ¿no? Entonces cuando le ponemos .keys nos va a dar todas las nos va a ofrecer una lista de todas las llaves para poder entrar a ese espacio asignado. Y si nosotros le aplicamos el método values, nos va a asignar pues que en esos espacios de memoria qué objeto les hemos estado guardando, ¿no? Entonces esa es una diferencia importante, y créanme, los diccionarios son muy útiles. ¿Ok? Bueno, entonces ya sé que muchos ya se van. No sé si hasta este punto tengan algún comentario, alguna observación. Supongo que conforme a la práctica vamos a ir viendo más esa diferencia entre diccionario y lista, ¿no? Pues bueno, solamente estoy mencionando las diferencias esenciales, más que nada porque las llaves de las listas siempre van a ser enteros, y las llaves de los diccionarios pueden ser otras cosas más que enteros. En este caso vimos que pueden ser booleanos o pueden ser strings, ¿no?
Entonces, de alguna manera, la ventaja de que sean strings es que, por ejemplo, nosotros podemos construir un diccionario sencillo, un diccionario como el que nosotros tenemos en el español, ¿no? Por ejemplo, un diccionario de que en las llaves o las keys, ahí guardamos, por ejemplo, ciertas palabras, y en los valores guardamos todos los que son sinónimos, ¿no? Entonces ahí pues tiene una estructura un poquito distinta. Además que en la práctica muchas veces, para poderse conectar con Java, utilizan JSONs, y los famosísimos JSON tienen una estructura muy similar a lo que son los diccionarios. Entonces sí, conforme vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo qué propiedades tienen estos diccionarios y sus ventajas. Y ya por último, con respecto a esto de de estas variables, pues tenemos los conjuntos. Y estos conjuntos, nótese que aquí le estoy poniendo un subíndice, un subíndice, no es un guión bajo. Y este guión bajo, bueno, aquí en este caso todo esto es un conjunto, ¿no? Y bueno, a diferencia de las listas y de los diccionarios, pues va a tener una propiedad muy distinta. Incluso tiene una diferencia con respecto a las tuplas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una lista, pues la posición, nosotros le pondremos corchetitos y le ponemos el 0, pues en principio debería de salir el objeto que está ahí, ¿no? Sin embargo, pues resulta que pues no se puede extraer nada, ¿ok? Entonces, pues en caso de los conjuntos, pues resulta que no podemos extraer de la misma manera los elementos que pertenecen a ese conjunto. Pero lo que sí nosotros vamos a poder hacer es aplicar operaciones similares a las que hacemos con los conjuntos, ¿no? Por ejemplo, la unión. Entonces, la unión de, por ejemplo, z, w, lo vamos a poder hacer. Entonces, inicialmente el set tenía estos elementos, y después, al realizar la unión, le pegamos estos otros elementos, ¿vale? Entonces ahí el set, si se dan cuenta, al aplicarle este método, pues resulta que no alteró la variable. Entonces nosotros vamos a asignar el resultado en otra variable, y entonces ahí vamos a tener esto. Ahora, en cuanto a la intersección, pues lo que nosotros vamos a hacer es aplicarles con un ampersand. Entonces en el ampersand nosotros ahí vamos a tener no sé, bueno, que si queremos que la intersección sea no vacía, pues va a ser necesario que, por ejemplo, tenga A y tenga B, luego tenga, no sé, una J nada más para que sea la diferencia, y luego no sé qué, ¿no? Entonces cuando hacemos la intersección, pues en efecto, si el conjunto set2 era y lo hacemos la intersección con pues en efecto va a tener esto como resultado, ¿no? Pero no solamente podemos hacer operaciones de ese estilo, también podemos hacer las diferencias. Y entonces un ejemplo de las operaciones
de estas operaciones es esto, ¿no? Entonces set2 menos todo este conjunto me va a obtener CDWZ. Entonces, pues recordemos que este conjunto tiene en común con el set2 estos, y entonces el resultante pues va a quitar justo esa parte que tienen en común, pero se la va a quitar al conjunto 2, y entonces eso es la famosísima diferencia, las diferencias simétricas, las diferencias simétricas de los conjuntos. No. Okay. Creo que no es la diferencia. Bueno. Lo que sí podemos hacer es transformar este conjunto, por ejemplo, en lista, aplicando el método list, ¿no? Podemos hacer esto y ahora sí nosotros podemos agarrar los elementos, ¿vale? Aquí utilicé unión, pero los conjuntos, el set, tiene muchos métodos que aquí los podrán ver, ¿no? También tiene remove, update, intersection. En este caso, punto intersection es similar a lo que estamos haciendo aquí. Ok. Y bueno, dudas, preguntas, comentarios. Aquí hasta este punto hemos estado avanzando lentamente, muy lentamente, más que nada porque estamos viendo las cosas básicas de Python. ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces vamos a ver algunos métodos útiles. Y pues algunos métodos útiles son el float, el integer, el len, list, max, min, round, el string, el absolute y help, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el método float? Bueno, el método float lo que hace es que si nosotros le damos un string que tiene en su notación un punto, perdón. Entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a convertir ese string en flotante, ¿ok? Y si nosotros le damos un número que no tiene un punto y que no necesariamente tiene que ser un string, entonces nosotros vamos a tener que también lo va a generar un flotante. Entonces, para checar esto, aquí tenemos ahí asignado el float, y entonces si nosotros le aplicamos el método que ya conocíamos como type, entonces ya vamos a tener float, ¿no? Y eso lo podemos hacer con un entero, ¿no? Entonces, y entonces si lo imprimimos, pues ahí le pone el punto 0, ¿no? De igual forma, si nosotros tenemos un string que son simplemente dígitos y no tiene punto, entonces lo vamos a poder convertir en un entero.
Y además, si nosotros le aplicamos el entero a un flotante, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es truncarlo, ¿no? Truncar el número. Simplemente le va a quitar toda la parte decimal. Sin embargo, hay un método que ya hace eso. Entonces aquí lo vamos a dividir y aquí le vamos a poner entero. Método int, ¿no? Y acá arriba vamos a tener el método float. Entonces aquí, si nosotros ahora queremos hacer el método round, entonces round lo que hace es que si nosotros ponemos 13.52,2, nos va a dejar dos cifras, una cifra, 0 cifras. Y entonces lo que hace es redondear, ¿no? Hace un redondeo sobre pues la parte después del punto. Entonces aquí le ponemos cuántas cifras significativas queremos: 3 cifras significativas, 4 cifras significativas, 5, y entonces hace un redondeo, ¿no? En cuanto a la bibliografía, sí, se las estaré compartiendo. Eso ya les había comentado. Las comentaba que sí se las voy a compartir por el Google Class, sobre todo en esta parte de las variables. Y pues nosotros además ya posteriormente les vamos a comentar de más bibliografía. Por otra parte está el método len, que lo que hace es obtener el tamaño de una lista, que ya lo vimos muchas veces. También aquí len. Y también para las tuplas. Ok. También está el método el max. Entonces el max es que dado, bueno, a ver, vamos a ver, está una lista, pero no numérica. Entonces, como les había comentado, max obtiene, el método te obtiene cuál es el número mayor y el número menor. Y esto también puede funcionar para, por ejemplo, está name, y name lo podemos convertir en lista, y entonces aquí lo separa, y ya que lo separa, lo que tiene esta lista es que nosotros también podemos aplicar el máximo ahí y nos arroja T. ¿Por qué creen que sale T?
¿Alguien? ¿Por qué sale G? Creo que tiene que ver con asignación de un code, algo así, ¿no? Ajá, el max no, o sea, el max no, o sea, la T es es la letra que está más abajo, bueno, más a la derecha en la lista del alfabeto. Sí, sí, es eso. O sea, por ejemplo, si lo ponemos aquí, A, B, C, dejamos esta lista. Sale justamente C. Si le aplicamos el min, sale esto, ¿no? Entonces ahí algo interesante de lo que saca. Entonces ahí les dejaremos unas tareas. Método list, que ya vimos que podemos convertir un diccionario. Bueno, una tupla si lo podemos convertir en una tupla, un conjunto, un string lo podemos convertir en lista. Y pues la pregunta en general es qué cosa se puede convertir en lista. Entonces ahí dice tipo y dice que puedes meterle cualquier cosa que sea iterable, o sea, que le puedas asignar una posición con índices enteros. Ok. Y bueno, ya de las últimas cosas, el string. Pues resulta que en la parte del string, el método string, pues lo que hace, como dice su nombre, es tomar cualquier variable. Bueno, no cualquier variable. Pues normalmente son con los que se suele trabajar son sobre enteros o booleanos, ¿no? Y si por ejemplo yo tuviera una lista y en esa lista tuviera, por ejemplo, hola, buenas, buenas, tardes, ¿no? No, esta es mi lista. Y lista de palabras. Ya tengo mi lista de palabras. Y si yo quisiera que toda esta lista de palabras, esta lista de palabras se concatenara, lo que se hace normalmente es que se agarra el string más sencillo y se le aplica el método join. Ahí. Lista. No, es lista words. Entonces lo que hace, o sea, aquí inicialmente tengo un string y lo que hago es join y lo que hace es concatenar. Pero si por ejemplo yo le pongo aquí un espacio, entonces lo que hace en sí es que todo lo que está en la lista lo concatena, pero para concatenarlo en medio le va a poner el objeto que yo le ponga aquí. Entonces por ejemplo si le pongo S, lo va a concatenar de esta manera. Y si le pongo, no sé, F, lo va a concatenar de esta otra forma. Entonces de alguna manera si yo tengo una lista donde cada uno de los elementos que están en la lista son strings,
pues este es un buen método para poder concatenarlo todo en un solo string. Y si por ejemplo yo tengo un string, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Entonces yo lo puedo convertir en una lista utilizando el método split, ¿no? Entonces los argumentos que le ingresan al método split son justamente qué es lo que va a separar el string, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo dejo en vacío, entonces el método asume que yo en realidad le estoy dando esto. Entonces, si le doy doble espacio, en realidad me genera una lista, pero solamente con un solo elemento. Si yo le pongo S aquí, entonces cuando encuentre la S, ahí lo va a partir, la segunda S lo va a partir, y aquí quedó como eta. Y entonces así funciona este método split, ¿no? Ok. Y bueno, también lista words.sort se pueden ordenar. Y entonces aquí lo ordena de manera alfabética, y ya vimos que también le podemos aplicar reverse, lo ordena de manera pues de Z hacia la A, y de la otra manera sería de A a la Z. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy, y mañana pues continuaremos con algunos detalles con respecto a esto. Más que nada mencionamos un poquito con respecto a los operadores básicos, la suma, pero no vimos nada de la multiplicación, la división, y la resta. Entonces esas son algunas operaciones básicas con las variables, y pues esperemos que en esta semana podamos terminar todo este tema, ¿no? Que es muy amplio realmente, porque pues cada uno de los diferentes variables tiene diferentes métodos, y pues